La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica navegó una tabla de surf robótica con un robusto ala de huracán vertical, esto en el corazón del huracán Sam, actualmente la tormenta más fuerte de la Tierra con vientos sostenidos de 230 kilómetros por hora. Este logro de la Agencia Científica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos es de extrema importancia, ya que las imágenes sin precedentes de la nave sin tripulación dentro de un gran huracán del Atlántico, así como los datos del dron, están ayudando a los pronosticadores a perfeccionar su comprensión de estas temibles tormentas. Tecnología al servicio del ser humano y aquí a esta hora las noticias. Gracias por estar con nosotros, Alberto. Hola María Luisa, buenas noches. Vamos de inmediato con nuestros titulares porque hay mucha información. Cualquier meta es más fácil alcanzar con Multimoney de tu lado. Obtén hasta 200,000 quetzales depositados en tan solo 12 horas. Multimoney presenta. Luego de un trabajo periodístico de Noticiero Guatevisión, autoridades abrirán una investigación en contra de agentes que habrían sobornado en Esquipulas por paso de migrantes. Ministerio de Salud habilita registro de vacunación contra el coronavirus desde los 12 años en adelante. Se esperan que inicien inmunización en los próximos días. Temporada de lluvias deja daños considerables en las carreteras del país. Sin embargo, el Ministerio de Comunicaciones aún no precisa la cantidad de rutas en reparación. La ex seleccionada nacional Karen Elizabeth Barrera Turcios, de 20 años, cumple un año de desaparecida sin que fiscales encuentren pistas contundentes aún. Con la aprobación de las reformas a la Ley de Alimentación Escolar, se estima que se necesitarían unos 2.800 millones de quetzales para implementación. ¿Cómo se financiará? Hoy los detalles. Y en internacionales, Congreso estadounidense aprueba una extensión del presupuesto hasta el 13 de diciembre y evita una parálisis de servicios públicos federales. Cualquier meta es más fácil alcanzar con Multimoney de tu lado. Obtén hasta 200,000 quetzales depositados en tan solo 12 horas. Multimoney presentó. Comenzamos, y las autoridades de la Policía Nacional Civil anunciaron que se investigan a agentes que habrían recibido sobornos en Esquipulas por dejar pasar a migrantes que ingresaron al país de manera irregular. Así es, esto en seguimiento a la serie de reportajes especiales que Noticiero Guatevisión le llevó sobre el tráfico de personas provenientes de Haití. Hace una semana, Guatevisión publicó una investigación en la que expuso el tráfico de migrantes y corrupción policial en Esquipulas. Este jueves, el director de la Policía Nacional Civil ha anunciado que se abrió una investigación interna a los agentes de la Comisaría 23 de Chiquimula que han participado en los puestos de control para expulsar migrantes que ingresaron a Guatemala de manera irregular. Las autoridades policiales durante 8 días se mantuvieron en silencio, pese a que se pidió una explicación de lo que ocurre en Esquipulas. Pero se asegura que habrá una investigación de los policías que habrían pedido sobornos a migrantes para dejarlos pasar. Hemos trasladado a la Inspectoría General, así como también la coordinación con entes externos para poder tener un mejor control de la situación, porque le mencionaba al inicio, la premisa siempre ha sido el tema de los derechos humanos y también del control de la legislación interna para que el personal policial se apegue a estos dos principios y darle un servicio de calidad a toda la población. Los migrantes en la investigación de Guatevisión señalaron abusos de la policía. Y el tercero que pasé, nos hizo recoger toda la basura de esa área para poderme dejar pasar. Tuviste que hacer un trabajo comunitario para pasar. Recoger toda la basura de esa área, una bolsa, y dejarme pasar. El director de la Policía Nacional Civil no está convencido de que hayan ocurrido abusos. Esa situación es un extremo que, pues, cuando se escucha es preocupante y hemos enviado a los órganos de control. Sin embargo, creo que hay que ir más a fondo y verificar qué tan certera es la información, porque si usted lo escucha de esa forma pareciera un tema
de esclavitud si fuera esa situación de poner a hacer oficio. Ciudadanos en Esquipulas aseguran que el tráfico de migrantes sigue, pero hay más revisión policial y más cautela en la manera de operar de las redes de coyotaje. Con imágenes de Edwin García, reportó Edwin Pitán. Bueno, en otras noticias, la futbolista y seleccionada nacional Karen Elizabeth Barrera Turcios ha cumplido 1 año de desaparecida, mientras su familia continúa exigiendo respuestas. Hasta el momento, el Ministerio Público no tiene una pista contundente que aclare su paradero. Esta es la historia. Ella es Karen Elizabeth Barrera Turcios, de 20, y desapareció hace 1 año en la colonia Los Planes, zona 5 de Villanueva. Su familia relató a las autoridades que el 30 de septiembre Karen salió a la tienda y no regresó. Los familiares, al ver que demoró en regresar, le llamaron a su teléfono celular en varias ocasiones, pero no contestó. Karen Elizabeth Barrera Turcios desde entonces es buscada. Se han realizado varios allanamientos y no ha sido encontrada. Su paradero hasta el momento es incierto. La joven de 20 años tiene un futuro prometedor. Surgió en las ligas femeniles de fútbol de Villanueva y luego empezó a integrar la selección nacional sub-20. Incluso jugó un premundial representando al país. Hay fotografías en las que se le ve posar a Karen en el cuadro titular de la selección nacional de fútbol, pero ella no aparece. El 10 de octubre del año pasado, la Fiscalía Municipal de Villanueva dirigió allanamientos en la zona 5 y 12 de Villanueva en búsqueda de indicios para dar con el paradero de Karen, pero los fiscales no encontraron pistas contundentes. Karen creció en Villanueva, un municipio asediado e influido por las pandillas y en el que periódicamente los jóvenes mueren o desaparecen. Los investigadores del Ministerio Público no descartan que Karen pudo haber sido víctima de rapto por alguna estructura. En Villanueva es habitual que las estructuras de pandilleros actúen así. Incluso la Policía Nacional Civil en diciembre de 2014 descubrió en la colonia La Isla, un anexo a Villalobos 2, una casa abandonada en la que había cadáveres enterrados. Es un modo de operar en esa área por las pandillas. Hasta el momento, la Fiscalía Municipal de Villanueva no tiene pistas del paradero de Karen. A la joven promesa le interrumpieron su carrera. En la actualidad, algunas de sus compañeras que integraron la Selección Nacional de Fútbol ya han sido contratadas por equipos en Europa y ella sigue en la lista de desaparecidas en Guatemala. La unidad de enlace de la mujer del Ministerio Público hasta agosto pasado registró 1.297 alertas de mujeres desaparecidas, de las cuales 216 permanecen activas. Se ha determinado que el 46% de las mujeres desaparecidas están en el rango de 21 a 30 años de edad, reportó Edwin Pitán. En otros temas, a un lado del paso a desnivel que se encuentra en el kilómetro 12 de la carretera a El Salvador, se originó en las últimas horas un deslizamiento de tierra por la saturación de humedad en los suelos, lo que ha provocado complicaciones del paso por el lugar. El carril auxiliar en Santa Rosalía, en Santa Catarina Pinula, permanecerá cerrado debido a que los aviones y un talud colapsaron y ocasionaron un derrumbe. David de León, vocero de la Conred, informó que en este sector se reportó un colapso de tubería pluvial el 6 de julio, condición que afectó el carril auxiliar en el kilómetro 13. Bueno, y la época lluviosa en el país ha dejado daños en la infraestructura vial, principalmente con deslaves, derrumbes y hundimientos. Sin embargo, ¿tienen capacidad de respuesta las autoridades? Vea la siguiente nota. La época lluviosa en el país ha dejado 220 carreteras afectadas, 14 puentes destruidos y 24 con algún tipo de daño, según el recuento de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Uno de los últimos incidentes fue el hundimiento registrado en una carretera en Ixcanquiché. La interrogante es, ¿tiene el Ministerio de Comunicaciones la capacidad para responder durante la época lluviosa? A través del Departamento de Comunicación Social de la cartera se solicitó la información relacionada a la atención de los incidentes provocados por las lluvias. La Dirección General de Caminos únicamente contabiliza 142 emergencias cubiertas en 64 rutas del país. De esa cuenta, 88 han sido derrumbes y 15 deslaves, sumado a 9 socavamientos entre los principales tipos de incidentes registrados. Sin embargo, el Ministerio de Comunicaciones no precisó en la cantidad de carreteras aún bajo algún tipo de trabajo de reparación por las lluvias, por lo que no se estableció cuántos de los tramos carreteros y puentes destruidos se encuentran en esa condición. Sin embargo, se explicó que tienen capacidad de personal y maquinaria con la que cuentan
cuentan actualmente, aunque sin datos concretos. Actualmente son 4 construcciones las que están en ejecución en el país por parte de la Dirección General de Caminos, ubicadas en Huehuetenango, Zacatepeque, San Marcos y Totonicapán. El proyecto de este último departamento mide 8.46 kilómetros y tiene 0% de avance. La cartera de comunicaciones a la fecha tiene asignados más de 6.790 millones de quetzales, de los cuales se han erogado 3.976 millones, equivalentes a un 58.57% de ejecución presupuestaria, que se ha dirigido en un 53.3% para inversión y un 46.7% para gastos de funcionamiento. Para el próximo año el Ejecutivo busca que se aprueben 5.402.5 millones de quetzales para esta cartera, informó para Noticiero Guatevisión Henry Montenegro. Damos paso a un servicio social porque se solicita de manera urgente donantes de sangre O positivo. Familiares y amigos de Estuardo Zapeta piden que si usted quiere apoyar puede hacerlo llegando al Hospital La Esperanza en la Sexta Avenida 7-49 de la zona 10 capitalina. Estuardo Zapeta, periodista, reconocido comentarista también, a quien deseamos pronta recuperación y por supuesto la ayuda de quienes puedan donar sangre en este momento para él. Muchas gracias. Presidente Alejandro Yamatei busca convencer a pobladores de San Juan Zacatepeques que se vacunen contra el coronavirus, hablando de la infertilidad. Regresamos con esta información. El suero que rehidrata a un pueblo excepcional, presenta. Continuamos. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social anunció en sus redes sociales este jueves que se ha habilitado el registro de vacunación contra el COVID-19 para menores de edad. Niños y adolescentes entre 12 a 17 años ya pueden registrarse para poder ser vacunados contra el COVID-19. Esta sería la quinta fase en el sistema de inmunización, debido a que la última había sido para mayores de 18 años. Ya estamos preparados. Precisamente hoy nos mandaron un chat donde nos avisan que ya pueden venirse a inscribir los niños de 17 a menores de 12 años. O al menos que tengan alguna enfermedad crónica, se podrían vacunar de una vez. Según las indicaciones que recibió Gaitán, todos los menores que sufran de alguna comorbilidad podrían ser vacunados en ese mismo momento, pero por parte del Ministerio de Salud no han recibido indicaciones de los lugares donde se podrán recibir a los menores de edad. Hay que resaltar que la vacunación a partir de los 12 años ya empezó a implementarse en áreas de salud de Huehuetenango y Quiché. Señalan que habían sobrepasado hasta el 90% la cobertura en mayores de 18 años. Además, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social el pasado lunes vacunó a un grupo pequeño de menores en las instalaciones del edificio S12 en la Universidad San Carlos, indicando que padecían de alguna enfermedad crónica. Si usted desea registrar a su hijo o algún menor, deberá entrar a la página de vacuna.gov.gt, buscar la fase 5 que corresponde a la vacunación de menores e ingresar el número de identificación del menor. En la siguiente página, usted deberá registrar los datos que le piden. Los que tienen asterisco rojo son obligatorios. Los detalles de la cita le llegará al número telefónico que coloque en el registro. Recuerde que es muy importante corroborar los datos porque no se podrá cambiar una vez aceptados. Durante este jueves, la página de registro de la vacunación quedó inhabilitada por la cantidad de personas que intentó ingresar. Se recomienda informarse por las páginas oficiales o por las redes de Guatevisión o Prensa Libre. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Por otra parte, el ministro de Salud, Francisco Coma, confirmó este jueves que se envió la orden a escala nacional para que el periodo de vacunación entre la primera y segunda dosis de Sputnik V se reduzca de 61 a 28 días. Esto, según el funcionario, derivado del último informe de secuenciación entregado por el Laboratorio Nacional de Salud, en el que se evidenciaba que el 75% de los casos presentaban ser de la variante Delta. El funcionario resaltó que en las últimas semanas la población retomó las medidas de bioseguridad y esto se está reflejando en una disminución significativa en el número de contagios.
Y en una actividad pública en el municipio de San Juan Zacatepeques asistió el presidente de la República, Alejandro Yamatei, quien aprovechó para mencionar que la vacuna contra el COVID-19 no produce infertilidad. La vacuna no mata, la vacuna previene la muerte. Para aquellos que están preocupados que la vacuna produce infertilidad, miren, no produce infertilidad. Pueden seguir la gente de adulta mayor tomando su Viagra tranquilos que les va a seguir funcionando. Pueden seguir las mujeres en edad reproductiva con responsabilidad teniendo hijos que les va a funcionar. No se preocupen. Bueno, en el Diario Oficial fue publicado el reglamento de la Ley de Emergencia Nacional para la Atención de la Pandemia en el país, que regula las compras y contrataciones por la pandemia. Tras la aprobación de la norma legal, se otorgaron 10 días para que el Ministerio de Salud publicara el reglamento que establece la adquisición de medicamentos, bienes, suministros, servicios y materiales, así como las contrataciones de técnicos y profesionales para atender la situación del coronavirus. Los manuales de procedimiento estarán listos en 8 días, según las autoridades. Ya los recursos que en coordinación con el Ministerio de Finanzas están identificando los espacios presupuestarios para poderlos asignar. Ya las unidades ejecutoras conocen de este tema, ya se ha hecho un trabajo intenso alterno a colaborar con el proyecto de reglamento que estuvo en revisión en el Ministerio y que el día de hoy pues ya es una publicación y es una norma que se adiciona a la reglamentación nacional. Así ¿los manuales para cuándo podrían estar? Los manuales estarán en un término no más de 8 días y nuestra meta es menos. La ley nos fija ese plazo, pero nosotros nuestra intención es hacerlo a la brevedad posible. Bueno, y varios sindicatos del Ministerio de Salud manifestaron frente al Congreso de la República para exigir que en el presupuesto para el 2022 se les haga una asignación de 69 millones de quetzales aproximadamente, con la cual, según explicaron, se podría hacer la reclasificación del personal. Según los manifestantes, son unas 654 personas las que buscan una reasignación, ya que pese a ser profesionales y estar colegiados, aún no se les reconoce de esa manera y ahora buscan una mejora en cuanto a la remuneración económica. El personal médico entregó una solicitud a la Comisión de Salud del Congreso para que se plantee la asignación presupuestaria exigida. Electoral, el suero que rehidrata a un pueblo excepcional, presentó. Porque ya la gente ya no dan, nos trata que somos huevonas, que vayamos a trabajar. Yo me siento una persona capacitada para desenvolverme en los trabajos. La cuestión es que las personas no confían en lo que uno puede llegar a hacer. Porque va a ser el último día que voy a venir. Voy a traer mi cartel donde les voy a estar dando las gracias y que ya no los voy a molestar. Sí, la verdad que sí. Sí, esto vino a fregar, la verdad. Expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, es hospitalizado en Tegucigalpa a causa del coronavirus. La información en instantes. Y a continuación, en el segmento Nuestros Pueblos, lo llevaremos hasta San Miguel Dueñas, un municipio reconocido por su cultivo de pascuas y que ofrece vistas espectaculares del volcán de Acatenango. Que no te lo cuenten. Descúbrelo por ti mismo. Guatemala tiene mucho por descubrir. Álamo Rent a Car presenta. Conocido, entre otras cosas, por ofrecer una vista espectacular del volcán Acatenango, San Miguel Dueñas fue reconocido como municipio de Zacatepeques el 11 de octubre de 1825. Ubicado a 56 kilómetros de la capital, registra una población de 12.696 personas, según el último censo, y su extensión territorial es de 35 kilómetros cuadrados. Por lo regular, se considera un espacio de temperaturas cálidas y templadas, pero durante el invierno suele verse afectado por los torrentes de viento que recorren el volcán.
El municipio está conformado por un solo pueblo que está dividido en 4 caseríos, y para llegar a él se debe tomar la Ruta Nacional 14 desde la antigua Guatemala. Otro aspecto por el que es conocido San Miguel Dueñas es por el cultivo de Pascua, el cual es un importante pilar en la economía de sus pobladores. Y no te lo cuenten. Descúbrelo por ti mismo. Guatemala tiene mucho por descubrir. Álamo Rent a Car presentó. Bueno, noticias del mundo. El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, permanece hospitalizado en Tegucigalpa desde el pasado miércoles a causa del COVID-19 y su familia está a la espera de que la salud del exmandatario mejore, según informó uno de sus hijos. Lobo, de 73 años, al parecer también es atendido por un cuadro de neumonía. Su esposa, Rosa Elena Bonilla, no ha informado sobre el estado de salud del exmandatario, quien en el 2010 llegó al poder como líder del gobernante Partido Nacional. El hospital donde recibe asistencia el expresidente tampoco ha informado sobre su salud. Si el presidente Hernández se reeligiera... Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría demócrata, aprobó este jueves un proyecto de ley para evitar que la administración gubernamental se quede sin fondos esta misma medianoche y tenga que cerrar. Con el respaldo de 254 legisladores y el rechazo de 175, la iniciativa fue aprobada y fue a la Casa Blanca para que el presidente estadounidense Joe Biden la firme y se convierta en ley. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, resaltó la importancia de financiar la administración en un momento en el que la economía estadounidense está intentando recuperarse de los efectos negativos de la pandemia. La ley servirá para financiar la administración del gobierno hasta el 13 de diciembre. Y las Fuerzas Armadas de Ecuador realizaron operaciones en el Centro de Privación de Libertad Guayas 1, donde una masacre registrada el pasado martes dejó 116 reos muertos. Las actividades de los militares en la prisión se amparan en un decreto ejecutivo promovido por el presidente del país suramericano, Guillermo Lasso, mediante el cual declaró estado de excepción por 60 días en todo el sistema carcelario a raíz de este nuevo amotinamiento. Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, se debió a enfrentamientos entre bandas delictivas. Con 118 muertos, esta es la peor masacre carcelaria ocurrida en el Ecuador y la quinta en América Latina. Y necesitamos de su ayuda para un compañero. Por eso damos paso a un servicio social porque se solicita de manera urgente donantes de sangre O positivo. Familiares y amigos de Estuardo Zapeta piden que si usted puede apoyar, lo haga llegando al Hospital La Esperanza en la 6ª Avenida 7-49 de la zona 10 capitalina. Estuardo Zapeta necesita en este momento de usted. Aquí tenemos para usted los mensajes, fotografías, videos, denuncias que nos comparten a través del WhatsApp de Guate Reporta. Recuerden el número 4013-3859. En CFS somos una familia comprometida con la seguridad de nuestros clientes. Juntos celebramos el Bicentenario. Presenta. Leslie Yulisa Pérez nos compartió información sobre la celebración de la fiesta titular de San Miguel Siguilá en Quetzaltenango, que se efectúa cada 29 de septiembre en honor al Arcángel San Miguel. Nuestra televidente denunció que las actividades que se efectúan propician la aglomeración de personas. Muestra de ello fue el baile comunal que se efectuó la noche de ayer, que evidencia la falta de protocolos de bioseguridad para evitar contagios del COVID-19. Y vamos con el reporte de nuestro televidente Hugo, quien nos compartió fotografías del tráfico que se formó a eso de las 4 de la mañana de este jueves como consecuencia de un accidente vial que afectó el tránsito en Centro Norte. El reporte da cuenta que el referido accidente lo protagonizó un cabezal que volcó en el kilómetro 12, ruta CA9. Y Mildred Duarte se reportó de la zona 1 de Misco, Guatemala. Ella nos escribió que su hijo Jaden López, de 18 meses, ha comenzado a pronunciar su primera palabra y para su sorpresa,
La palabra que pronuncia tiene que ver con su canal de televisión favorito. Guatevisión es el que más te gusta. Guatevisión. ¡Ay! Guatevisión, lo mejor que ves. En CFS somos una familia comprometida con la seguridad de nuestros clientes. Juntos celebramos el Bicentenario. Presentó Guatevisión, lo mejor que ves. Continuamos. Iquiché se encuentra entre los últimos lugares de personas vacunadas contra el COVID-19 a nivel nacional. Según las autoridades de salud, se debe a campañas de desinformación. Además, señalan el poco apoyo de líderes comunitarios y sociales, mientras el departamento se mantiene en color rojo del tablero epidemiológico. Únicamente 132.327 vecinos de un total de 445.485 habitantes de 18 años en adelante se han vacunado contra el COVID-19 en 17 municipios de Quiché, lo que coloca al departamento en los últimos lugares a nivel nacional en el programa de vacunación contra esa enfermedad. A nivel nacional, nosotros como Quiché somos un área priorizada, llevamos el último lugar de vacunación conjuntamente con el departamento de Alta Verapaz. Prácticamente sí somos una área que estamos evidenciando que realmente la población no acepta con facilidad la actividad de vacunación. San Antonio Ilotenango, Patzité, San Bartolomé Jocotenango, San Pedro Jocopilas, San Andrés Azcabajá y Zacapulas son los municipios en los que menos personas se han vacunado. Líderes comunitarios y sociales han rechazado públicamente la vacuna contra el COVID-19, mientras los casos siguen en aumento, provocando más muertes entre los vecinos. Hermanas y hermanos, el llamado es recuperar nuestro propio sistema de medicina ancestral que tenemos. ¿No cree usted en la vacuna? ¿Cómo? ¿No cree usted en la vacuna? La verdad, personalmente, no creo en esa vacuna. La mayor cantidad de población desprotegida con la vacuna y que está en riesgo de contraer lo que es la enfermedad, y que tenemos casos ya prácticamente de personas que han fallecido, y esto en algún momento ha demostrado que la mayoría de los casos por defunción son personas que no están vacunadas. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. La aprobación de las reformas a la Ley de Alimentación Escolar, se estima que se necesitarían unos 2.800 millones de quetzales para su implementación. ¿Cómo se financiará? Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Y la Policía Nacional Civil realizó esta mañana 230 ascensos en la institución, renovando mandos en distintas comisarías a escala nacional. Este es el segundo ascenso que efectúan las fuerzas policiales en 2021. El director de la Policía Nacional Civil, Héctor Leonel Hernández Mendoza, explicó que entre los ascendidos hay inspectores, oficiales, comisarios y subcomisarios. Cada uno se preparó en la academia policial y aprobó las evaluaciones correspondientes. El director policial también es de reciente asignación por las autoridades de gobernación. Asumió la dirección de la institución el 21 de septiembre pasado. Y en otras noticias, la Sociedad Interamericana de Prensa condenó este jueves 30 de septiembre la investigación a El Periódico, ordenada por la Corte Suprema de Justicia, al considerarla que es una clara amenaza en contra de la libertad de prensa en el país. Un comunicado de ese ente señala que la Sociedad Interamericana de Prensa rechaza y observa con preocupación la orden de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala de investigar al diario El Periódico por publicar un documento sobre presuntos actos de corrupción en la administración pública. La organización consideró que se debe investigar la veracidad de la denuncia, no perseguir a los denunciantes. La Corte ordenó investigar a El Periódico por haber publicado el 25 de julio un testimonio recogido por la FECI que revela la supuesta comisión de actos de corrupción. Bueno, y el abogado Otto Gómez queda en prisión provisional y su audiencia de primera declaración continuará el 4 de octubre. Así es, Gómez este día usó una serie de excusas para suspender la audiencia.
El abogado Otto Gómez hace 2 días fue detenido por intimidar a operadores de justicia y entorpecer procesos judiciales con recursos inadecuados según el Ministerio Público. En audiencia de primera declaración, el abogado volvió a hacer lo mismo, por lo que fue capturado. Este día recusó al juez penal de turno. Además, Gómez se quedó sin abogado porque decidió abandonar el caso por supuestamente haber recibido amenazas de muerte. La audiencia continuará el 4 de octubre próximo. El Ministerio Público no logró imputar los hechos por los que fue detenido Gómez y figuran 6 delitos. El juez decidió enviar a Mariscal Zavala a Gómez en calidad de prisión provisional. Mientras el abogado esperaba su audiencia, personas amenazadas y estafadas por él lo señalaron. Gómez tiene un historial de altercados. Yo iba conduciendo mi vehículo sobre la 20 calle. Pues como ahí siempre hay tráfico, yo encontré un espacio para reincorporarme a la vía, pero cuando yo me reincorporé a la vía, él inmediatamente topó su carro contra el mío, y ahí fue donde empezó él el altercado, donde me dijo que en qué parte de la ley decía que él tenía obligación de darme la vía. Además fue denunciado por estafar en la compra de un vehículo. Yo fui una de las víctimas de él. Confié en él y me robó una camioneta que con tanto esfuerzo y sacrificio había tenido. Y lamentablemente confié en una persona que después me di cuenta que es de dudosa personalidad y es una persona que no tiene buenos principios ni valores. Me dio unos cheques sin fondos, yo los tuve que llevar al banco en esa oportunidad y lamentablemente no tenía ni un centavo el señor en su cuenta. Gómez ha sido un abogado polémico por estar inmiscuido en altercados en la vía pública y por accionar en contra de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y la jueza de mayor riesgo de Erika Ifán. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Bueno, en otro tema, tras la aprobación de las reformas a la Ley de Alimentación Escolar que aumentan a 6 quetzales el aporte diario por cada menor, según cálculos se necesitarían unos 2.800 millones de quetzales. Ese dinero para su implementación durante el próximo año. Ahora bien, ¿cómo se financiará? Vea lo que dicen los funcionarios en la siguiente nota. ¿Cómo se financiará el incremento a 6 quetzales en alimentación escolar para el próximo año? Esa ha sido una de las interrogantes que ha surgido luego de que el miércoles se aprobara la reforma a la ley que regula este tema. Para implementarse se necesitan más de 2.895 millones de quetzales, según la estimación hecha con base en la matrícula escolar de los niveles de preprimaria y primaria, donde hay inscritos más de 2.6 millones de estudiantes. Actualmente el programa solo cuenta con 1.882.5 millones de quetzales y para alcanzar los 180 días de alimentación, este año el Ministerio de Finanzas transfirió otros 40 millones según las autoridades de esta cartera. En el proyecto de presupuesto para el 2022, en este rubro, la solicitud es de 2.218.7 millones de quetzales, es decir que aún se deben ubicar las fuentes de financiamiento de más de 676 millones de quetzales, esto si se aprueba el presupuesto. Sin embargo, si esto no ocurre, la diferencia será mayor. En la ley originalmente aprobada se establece que la alimentación de los menores será cubierta con recursos provenientes de la tarifa única del IVA destinado para la paz, así como por cualquier otro aporte. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas planteó algunas sugerencias al Congreso derivado de las reformas. Aquí se les dijo que si subían ese aporte, pues lo quitaran de otro lado, probablemente los programas sociales para no duplicar, porque no podemos seguir comprometiendo nosotros los recursos del Estado a destinos específicos, porque claramente ya 9.1 de cada 10 quetzales tienen destino específico. Se les dijo que si hiciera eso, que si le van a subir a la alimentación, que lo quiten de algún otro programa para mantener pues la cantidad de recursos que tienen destinos específicos por ley. El ponente de las reformas explicó que a su criterio hay varias formas de financiar el incremento a la alimentación escolar. Ha subido la recaudación tributaria, el IVA PAS es otra fuente de financiamiento, se recordarán, se utilizaba el 0.08 del IVA PAS, un punto porcentual. Tengo entendido que anda alrededor de los 900 o 1.000 millones digamos de quetzales, y la recaudación ha subido. Hay ministerios que no han ejecutado y esos recursos de no ejecución será la labor del Ministerio de Finanzas de redireccionarlos ahora a la niñez guatemalteca.
Y es que con la reforma que se hizo a la Ley de Alimentación Escolar en el 2023, también se deberá incluir a la educación media, así como a la educación inicial, quienes recibirán un aporte de 4 quetzales diarios por cada uno de los estudiantes. Según los datos del Ministerio de Educación, son por lo menos 317,000 estudiantes del nivel medio. Solo para el nivel medio en el 2023 se necesitarían más de 228 millones de quetzales adicionales. Según Finanzas, el incremento es viable y en su momento se deberán establecer las fuentes de financiamiento, aunque se expuso que aún no se tiene conocimiento de cómo quedó establecida finalmente la ley tras las reformas. La próxima semana el Ministerio de Educación justificará su techo presupuestario ante la Comisión de Finanzas, el cual asciende a más de 19,900 millones de quetzales. Con imágenes de María José Bonilla, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Ministerio de Finanzas coloca $1,000 millones de bonos del Tesoro del país en el mercado internacional con tasas históricamente bajas. Continuamos para tocar un tema muy importante, el económico. Así es, hablemos de dinero con Paula Osaeta. María Luisa, Alberto, buenas noches. Quiero contarles que con el objetivo de dar a conocer la radiografía actual del mercado de bodegas en Guatemala, la gremial de bodegas adscrita a Cámara de Industria realizó el estudio de oferta de bodegas basado en una muestra representativa de las bodegas en renta y venta. El estudio incluye las 25 zonas del área metropolitana y a Mazatenango, Retaluleu, Cobán, Zacapa, Puerto Barrios, Quetzaltenango y Escuintla. Esta industria genera 36,000 empleos, es decir, que genera el 15% de los empleos formales del país y aporta 24% del Producto Interno Bruto. Entre las conclusiones del estudio está que en las ciudades intermedias solo se cuenta con 20% de la capacidad instalada que existe en el área metropolitana. Las OFI bodegas y parques industriales todavía son escasas en estos lugares. Y en otros temas, el Ministerio de Finanzas colocó este jueves $1,000 millones de bonos del Tesoro de la República de Guatemala en el mercado internacional, emisión que se posiciona en términos de tasa de interés como la más baja en la historia de colocaciones de deuda en el mercado internacional. Para este evento se obtuvo una demanda de $6,417.2 millones para los dos tramos. Los resultados de la colocación son $500 millones a 12 años plazo con una tasa de cupón de 3.70%. Y $500 millones a 20 años plazo con una tasa de cupón de 4.65%. La operación se realizó a través del Bank of America y dichos eurobonos despertaron el interés de 230 cuentas de inversionistas de todo el mundo, destacando las de Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina. Y cambiando de tema, la Junta Monetaria dio a conocer la decisión que tomaron en relación a la tasa de interés líder, dando a conocer los indicadores económicos que influyeron. A continuación los conocemos. El presidente del Banco de Guatemala, Sergio Recinos, informó este jueves cómo quedaría la tasa de interés líder, que al analizar varios indicadores se decidió que quedará en su nivel actual, que es de 1.75%. Para tomar esta decisión, la Junta Monetaria tomó en cuenta indicadores a nivel internacional como la expectativa de crecimiento a nivel mundial, que para el 2021 es de 5.9%, mientras que para Guatemala es de entre 4 y 6%. Otro indicador es el petróleo. Vemos que en este momento se cotiza el barril de petróleo a 74.83 y eso significa que en lo que va del año el aumento en el precio ha sido para Guatemala de 4.23%. En el caso del índice de actividad económica, en julio llegó a 10.1%, mientras que el índice de confianza a julio quedó en 69.35%. Las remesas familiares también inciden. Recuerden que reestimamos el cierre de las remesas con una revisión al alza y ahora estamos pensando que podrían situarse en un rango entre 21 y 24%. Un 22.5, que sería el valor central, significaría que las remesas estarían, o el ingreso de divisas en dólares por remesas familiares, alcanzarían casi los 14,000 millones de dólares este año, superando en más de 2.500 millones los 11.300
que fueron en 2020. Las exportaciones tienen un dinamismo inusual. Para julio crecieron a 20.8% y para terminar el año será el crecimiento de alrededor de 12%, pero para el 2022 va al alza con 7.5%. En el caso de las importaciones, para el 2021 pasaron a tener un crecimiento de 11 a 20% y para el 2022 el valor pasa de 7 a 7.5%. Con el pasar del tiempo se escucha más sobre la propuesta de valor de una empresa o negocio. Sin embargo, muchos no saben qué es ni cómo construir una. Es por eso que hoy le explicaré cómo puede hacer la suya. Lo primero que debe pensar es qué es lo que hace diferente a su empresa de las demás. Al tener esto claro, debe definir el segmento de clientes a quienes va dirigido su producto o servicio. Es importante que escuche a sus clientes. Estas opiniones son relevantes y clave para el mejoramiento del producto o servicio. Puede incluso hacer una lista y analizar aquellas opiniones que pueden repetirse y organícelas por prioridad para que le permita trabajar en el mejoramiento y solución de estas. Analice a su competencia, no los vea como enemigos, véalos como aliados y valore el trabajo que hacen y con eso intente mejorar el suyo. Tómese el tiempo para hacer el ejercicio de propuesta de valor. Su propuesta cambia acorde a su segmento de mercado y canales de distribución. Recuerde que con esta propuesta será más fácil poder conquistar a los mercados internacionales. Espero que estos consejos les sirvan. Recuerde que mañana regreso con más en Hablemos de Dinero. Buenas noches. Y así finaliza esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. María Luisa. Deseándole lo mejor y por supuesto recordándole que mañana hay más noticias. Así es, nos despedimos con esta nota curiosa. Un hombre de 26 años, residente de Florida en Estados Unidos, se ha vuelto el protagonista de un impresionante video que ha circulado en las redes sociales y que ya cuenta con miles de visualizaciones. En el video se ve al joven utilizar un bote de basura para atrapar a un cocodrilo de gran tamaño que deambulaba fuera de su casa. El hombre contó en una entrevista a un medio escrito estadounidense que se encontraba en el garaje hablando con su sobrino cuando escuchó un grito. Su hija, que estaba montando bicicleta, fue quien le avisó de la presencia del caimán. El hombre señaló que su escamoso adversario no dio una gran pelea y que a él no le gusta lastimar a los animales, por lo que lo trató de la manera menos brusca posible. Las redes sociales ya cuentan con una cantidad de visualizaciones y nosotros se lo presentamos aquí en Noticiero Guatevisión, deseándole buenas noches.